Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. No sé a vosotros y a vosotras, pero el tiempo en Binium Mobility pasa volando, rapidísimamente. Bueno, yo bromeaba en el panel anterior con lo de ducharnos en pareja para ahorrar agua y energía, con lo de no poner la calefacción hasta casi Navidades, con todo esta... Me olvidaba de lo de cuando poníamos la lavadora y el lavaplatos a la medianoche casi, ¿no? Por lo de las tarifas. Ahora ya no vale la pena porque casi que se han igualado con las tarifas que tenemos por la tarde. Es que esta crisis energética, agravada evidentemente por la guerra de Ucrania, ha acelerado este final de la era de los combustibles fósiles casi 30 años. Y dicen los expertos como Santiago Niño Becerra o como Antonio Turiel, por ejemplo, del CSIC, que estos cambios... Ya nos llaman del CSIC, ¿habéis visto? Es que vamos, estamos todos conectados, que no son coyunturales, que son estructurales, es decir, son cambios que vienen para quedarse. Por lo tanto, es un panorama que, bueno, según cómo lo miremos, el vaso medio lleno o medio vacío, podemos ver ahí problemas o podemos ver retos y oportunidades. Bueno, estas oportunidades, si lo llevamos al terreno de la movilidad y la energía, tienen un enorme, claro, impacto en la economía. Y lo que en esta sesión vamos a analizar es cómo este sector, un sector, el de la energía, puede impulsar al otro o al revés, la movilidad y el energético. Vamos a hablar de la necesidad de promover sistemas de movilidad alternativos, así como combustibles alternativos para garantizar una mayor eficiencia y eficacia energética y sostenibilidad medioambiental. Y cómo esta línea de actuación también va a redundar en una mayor estabilidad de esta crisis energética. Lo necesitamos porque, como decía bueno, voy a citar a Chiquito de la Calzada, no me lo puedo creer, en Binium Mobility.
te mueves más que los precios. Este hombre era un visionario. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues nos está pasando esto. Bueno, haciendo, como comentaba, que nuestro país sea más independiente en materia energética, ¿no? Que volvamos a que consigamos esa economía circular también en este terreno. Al frente del panel está una mujer con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad en el sector de la logística y el transporte. Es asesora de distintas organizaciones y desde 2018 forma parte del grupo de expertos de la Comisión Europea. Es profesora de logística y sostenibilidad. Es, bueno, ya digo, ya mi amiga, porque ya nos hemos visto en cada Biniu. May López, directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. Bienvenida de nuevo a Biniu Mobility. Un placer estar aquí otra vez y además coincidir contigo, Clara, un placer. Qué bien, qué bien. Yo hablaba no de problemas, sino de retos y oportunidades, lo que nos está pasando, esta crisis energética. ¿Tú crees que esta es una oportunidad, un reto que está acelerando ese cambio hacia esas energías limpias, diferentes, sostenibles? Sin duda, siempre hay retos y oportunidades y además hoy 4 expertos van a demostrar cómo efectivamente hay retos, pero también vienen oportunidades en ese sentido. Bueno, pues yo ya sabes que voy a tomar buena nota y que os dejo para que empecéis este interesante debate. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. Pues efectivamente, como bien Clara comentaba, 2 temas de actualidad: energía, crisis energética, nada que no sepamos ninguno. Estamos en el panel de Mobility, movilidad, otro de los temas candentes. Y efectivamente ambos muy interrelacionados, no solo porque son temas de actualidad, sino porque hay una revolución en lo que a esa gestión energética y en lo que a esa gestión de la movilidad se refiere. A nadie se le escapa ya lo que es el Pacto Verde Europeo, esa obligatoriedad de ser neutros en carbono para el 2050, que en el transporte en concreto nos va a obligar a reducir un 90% las emisiones de CO2 de aquí al 2050. Además de esa neutralidad, también esa reducción del 90%. A nadie se le escapa también esa ley de cambio climático y transición energética, que no solo ya nos está diciendo que tenemos que ir a esas zonas de bajas emisiones, sino que tenemos que ir a esa reducción en emisiones del transporte de un 30% para el 2030 y que el 23% tendrá que ser de fuentes renovables. Esos combustibles que utilicemos para la movilidad tendrán que ser de fuentes renovables. A nadie se le escapa esa directiva de vehículos limpios, que ya establece unos objetivos que ya cualquier contratación pública tiene que tener en cuenta, donde nos obliga desde el 2021 a que esos nuevos contratos tengan unos porcentajes de un 36,3% de turismos y furgonetas limpios, de bajas emisiones, y a partir del 2026 0 emisiones, pero no debemos olvidar que de ese 36,3 a ese 100% todavía hay una diferencia, que cuando hablamos de camiones estamos hablando de un 10% de camiones de bajas emisiones y a partir de ese 2025 subirá un 14%, pero que no se está hablando de 0 emisiones, sino bajas emisiones en este caso. Y esto, en el fondo, es debido a que, y lo hemos obtenido de un informe de OBS sobre la movilidad eléctrica en España, donde por primera vez, tanto en España como en Europa, se ha batido récords de ventas de vehículos eléctricos y por primera vez los vehículos electrificados ya superan en venta nueva a los vehículos diésel. No deja de ser también una realidad de que en lo que a ciertos segmentos, como puede ser el segmento del camión, hemos batido récords también. De hecho, hemos sido el país con el mayor incremento en venta nueva de camiones eléctricos, pero que cuando vamos a ese dato absoluto estamos hablando de 19 camiones en un año en todo el país. Luego, que tenemos unos retos por delante es una realidad, que tenemos unos objetivos es una realidad, tanto a nivel europeo como a nivel de país, pero que estos objetivos también nos están hablando de una diversidad de movilidad que hoy precisamente vamos a tratar aquí. Y para ello me acompañan 4 grandes expertos que paso a presentar. En primer lugar tenemos a Santiago Garrido, que es el CEO de Gas & Go. Bienvenido, Santiago. José Luis Vidal, que es el responsable de movilidad de Redexis. Bienvenido, José Luis. Carlos Bermúdez, gerente de desarrollo de negocio de movilidad eléctrica de Repsol. Bienvenido, Carlos.
y Ramón Valdivia, que es el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la Asociación Internacional del Transporte, que probablemente por carretera, que probablemente hablará también, ¿no?, de cómo aterrizar todo esto a un sector que hoy en día también está viviendo una pequeña crisis, ¿no?, o no tan pequeña. Así que pasamos ya a escucharos, porque seguro que vamos a aprender mucho de vosotros. Y os voy a hacer una misma pregunta a todos, que es, la leo, cosas del directo. Es la misma pregunta para todos. ¿Puede la movilidad sostenible ayudar a avanzar a esa independencia energética que tanto necesitamos como país? Y, por otro lado, desde cada uno de vuestros sectores, ¿cuál es vuestra visión y vuestra contribución en este sentido? Y si te parece, Santiago, empezamos por ti. Muy bien, muchas gracias, May. Bueno, antes de nada, agradecer a Veniu la invitación al evento y, sobre todo, de compartir mesa con estas figuras del sector de la sostenibilidad y la movilidad, ¿no? Bueno, os haces dos preguntas. La primera tiene que ver con la crisis energética y si podemos, de alguna manera, paliar esa dependencia energética que tenemos del exterior. Europa, la verdad es que casi toda su energía la trae de fuera. Tenemos una gran dependencia del petróleo. Y dentro de lo que es la movilidad, sí que se están desarrollando diferentes vectores que sí que pueden ayudar en determinados, en tantos por ciento, no vamos a cubrir toda esa dependencia, a paliar esa dependencia energética a través de proyectos de electrificación con generación renovable, de proyectos de biometano, también con generación de renovable y gestión de residuos, y de proyectos de generación de hidrógeno. Bueno, con eso vamos a tener una parte del problema solucionado. Europa está apostando muchísimo por el desarrollo de estos tres vectores, sobre todo últimamente en la parte del biometano, y centrado en biometano e hidrógeno, pero sobre todo el biometano porque tenemos una huella negativa. Solucionamos un problema con la gestión de los residuos, que tiene unas emisiones de CO2, y haciendo que esa generación de biometano o de biogás que después limpiamos y transformamos en biometano se utilice en el transporte, tenemos huella negativa. O sea, no es que tengamos neutralidad, es que tenemos huella negativa. Entonces, bueno, dentro de lo que vemos, a través de estos vectores de desarrollo, efectivamente, podemos contribuir en parte a paliar el problema. En cuanto a qué estamos haciendo nosotros, dentro de lo que es Gas & Go y el grupo de empresas que manejamos, tenemos una apuesta muy decidida por proyectos tanto de fotovoltaica como de hidrógeno y de biometano. En biometano, a través de una sociedad que estamos desarrollando una plataforma para generar 1 teravatio de energía a través de biometano, con 25 plantas en gestión de purines, de residuos de tanto ganaderos y agroganaderos. En 3 años vamos a tener esa generación disponible y, bueno, pues vamos a reducir 25.000 toneladas de CO2 diarias y, bueno, un montón de variables que os invito a que os metáis y veáis un poco este desarrollo que estamos haciendo y que creo que, bueno, va a poder aportar esa reducción de emisiones de manera directa. Ahora mismo estamos buscando cómo reducir en esas zonas de bajas emisiones rápidamente el CO2, y la gestión del transporte a través de biometano pues puede ser la fórmula más rápida y efectiva que hay y que está al alcance de la mano, sobre todo con esa huella negativa de carbono. Al final, no solo se está apostando por efectivamente esa huella negativa de carbono, sino también por ese apoyo a esa economía local, porque este combustible no solo cierra ese círculo, nunca mejor dicho, de esa economía circular, sino que además contribuye a ese desarrollo económico local, esa independencia energética y desarrollo económico local. Sí, la verdad es que Aurea Green Gas está teniendo un gran desarrollo, mucho apoyo desde el mundo agroganadero, y cada día nos llegan proyectos nuevos que, bueno, que entiendo que habrá muchos actores que se van a centrar ahora mismo en este sector. Muchas gracias, Santiago. José Luis, yo Redexis lo asocio a hidrógeno. Como veis, todos tocan todo, pero sí es verdad que el por qué están cada uno y aquí es porque Santiago, probablemente hablando de biogás, sea ahora mismo una de las personas que más sabe. José Luis, también todos los vectores energéticos, pero probablemente hidrógeno sea ese tema que además también es muy de actualidad. José Luis, vuestra visión. Sí, bueno, primero agradecer a Veniu la invitación a participar en este evento y hablar de movilidad. A ver un poco nuestra visión en cuanto a la crisis climática y la crisis energética. Es que hay una gran oportunidad. Aceleremos la transición. No recurramos a fórmulas del pasado como algunos que están quemando carbón. De nuevo,
Vamos a aprovechar este momento y acelerar para cumplir con los objetivos que tenemos muy ambiciosos en hojas de rutas españolas, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima o REPowerEU, por ejemplo, como a nivel europeo. Dentro de esta situación, ¿qué podemos hacer para acelerar la transición? A potenciar la capacidad renovable de Europa y de España. España somos el tercer país de Europa para producir biometano, con potencial de producción de biometano. Llevamos 5 plantas de 800 que hay en Europa. O sea, estamos muy lejos, pero con capacidad de hacerlo. Y, por supuesto, el hidrógeno, también el recorrido que vamos a alcanzar es innegable en este país. También por poner un poquito de contexto, tenemos ahora mismo un consumo de gas en España de 380 teras anuales. Y de electrificado tenemos por redes también 240 teras. Algo nos indica que todo no se puede electrificar. No podemos prescindir de todos los usos del gas, térmicos, de industria. Hay industrias que no se pueden, en la demanda energética que necesitan, no pueden hacerlo a través de la electrificación. Creo que tenemos que ir de la mano y usar todas las tecnologías. Estos 380 teras se pueden hacer de una manera renovable. ¿Cómo? Tenemos un potencial de 200 teras en el año 2050, según los estudios de Sedigas y de consultoras de prestigio del sector, en el cual tendremos cubiertas 200 teras con producción de hidrógeno y 120 con producción de biometano. Superaríamos la demanda necesaria o sea, podremos desplazar todo el gas fósil por gas renovable totalmente, vía biometano y vía hidrógeno. Nosotros desde Redesis, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, de momento tenemos 25 gasineras públicas que ya estamos ayudando a que flotas se descarbonicen en parte. Lógicamente son menores emisiones, no neutras todavía al 100%, pero ya es una palanca de entrada al biometano y al hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer también? Aparte de estas 25 gasineras, proyectos de hidrógeno, como has dicho, tenemos este año, a final de año, el primer hidroducto verde de España, el proyecto Green Highland en Mallorca, en el cual conectamos una producción de 300 toneladas de hidrógeno verde en un consorcio grande de muchas empresas, con las redes de gas de nuestra compañía en Mallorca, que tendrá usos terciarios y de industria, pero va a tener un uso también en movilidad de la MT de Palma de Mallorca, con unas cuantas unidades. Aprovechando que estamos aquí en Barcelona también, hay un proyecto que es Hydrogenize en Barcelona, del cual hicimos una demo ya el mes pasado con más de 50 empresas interesadas para descarbonizar también vía hidrógeno todo lo que es el área portuaria y la zona metropolitana de Barcelona. Y tenemos luego también un acuerdo que también es muy importante para dar una capilaridad a esta movilidad sostenible con hidrógeno, que sería dentro de un acuerdo con Air Liquide, que tenemos 100 hidrogeneras de aquí al año 2030. Ese es uno de los puntos. Biometano también estamos inyectando en red, con usos de movilidad también a primeros de año, una producción también de 40 gigavatios año. Entonces, entre esos muchos proyectos que tenemos en nuestro Plan Estratégico de Energía 26. Luego queda evidente por qué estáis hoy aquí, porque como veis, efectivamente es una oportunidad y quedará sobre todo con ese mensaje también, ¿no? Aparte de todo lo que están haciendo y planificando, que España es el tercer país en Europa con mayor potencial y que eso, insisto, no es solo neutralidad climática, sino que también es desarrollo económico e independencia energética, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que tenemos una oportunidad como país, no solo porque seamos renovables como tal, sino porque somos tecnológicos comparado con otros países y nuestro coste laboral también es una ventaja hoy en día y el personal formado que tenemos en España también. Luego tenemos una oportunidad no solo de ser independientes, sino de incluso acabar posicionándonos como potencia, ¿no? Precio, que está lastrando ahora todo el tejido industrial español y empresarial y a los hogares. Podemos no depender de situaciones geopolíticas y abastecernos y cumplir mucho más rápido la transición energética. Eso es. Carlos, Repsol, que lo tocáis todo. Visión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mai, y muchas gracias al BNIU por la invitación. A mí, si me permites, me gustaría destacar que Repsol es el principal comercializador de energía de la península ibérica. Apostamos firmemente por la multienergía, liderándola en todas sus vertientes, y esto es un aspecto clave para esa independencia que comentabas y también para la descarbonización. De hecho, Repsol fue la primera compañía de su sector a nivel mundial en anunciar que sería empresa cero emisiones netas en el año 2050. En ese sentido, trabajamos desde una perspectiva global,
apostamos por una transición energética ordenada, articulada en torno a un modelo inclusivo y justo que integre todas las tecnologías. Tecnologías pues, como los combustibles cero emisiones netas, ya sean biocombustibles o combustibles sintéticos, como la movilidad eléctrica o como el hidrógeno, por ejemplo, porque no hay una única tecnología que vaya a solucionar todas las necesidades de la movilidad. Si no tenemos en cuenta todas las tecnologías, no seremos capaces de alcanzar esos objetivos tan ambiciosos de descarbonización fijados para 2030 y para 2050. Y cuando hablo de tecnologías, hablo de las tecnologías actuales en sus distintos grados y fases de maduración, pero también las que vendrán producto de los procesos de I+D. En definitiva, en Repsol abogamos por una neutralidad tecnológica. Pensamos que cualquier alternativa energética para la movilidad que favorezca la reducción de emisiones y ayude en la lucha contra el cambio climático tiene que ser tenida en cuenta. ¿Y qué estamos haciendo? Pues bueno, estamos comercializando gran variedad de productos en las más de 3.300 estaciones de servicio que tiene nuestra red en España, combustibles tradicionales con formulaciones premium, pasando por los gases, GNL para vehículo pesado, GNC para turismo y autogás y, por supuesto, también electricidad. De hecho, somos los líderes en instalaciones de carga rápida y ultra rápida a día de hoy en estaciones de servicio en España, con más de 700 puntos de recarga ya instalados. Pero antes hablaba de tecnologías como los combustibles cero emisiones netas o el hidrógeno y también en Repsol estamos en ello. Vamos a poner en marcha la primera planta de biocombustibles avanzados de España a partir de residuos en nuestra refinería de Cartagena durante el primer semestre de 2023. Vamos a poner en marcha la primera planta demostrativa de producción de combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado y de hidrógeno renovable en nuestra refinería de Petronor en Bilbao. Y en relación al hidrógeno, pues Repsol actualmente es el mayor consumidor y productor de hidrógeno de España. Queremos y tenemos la ambición de ser el líder de la península ibérica y un actor muy relevante en Europa, con unos objetivos muy claros y muy concretos. Tener en 2025 552 megavatios instalados, en 2030 1,9 gigavatios instalados y una inversión a esa fecha, a 2030, en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable de más de 2.500 millones de euros. Si nos vamos al hidrógeno para la movilidad, por ejemplo, en los próximos 3 años vamos a tener 12 hidrogeneras y también estamos liderando el consorcio SAIM, que es el consorcio más relevante que existe en España ahora mismo, para descarbonizar la economía a partir del hidrógeno renovable y que ya tiene más de 30 entidades de todos los sectores. Como veis, los más expertos y los que probablemente más están avanzando en su sector. Has comentado, ya veis, movilidad eléctrica y, sin embargo, el hidrógeno está muy presente hoy aquí. Se me ha olvidado antes comentar que la estrategia del hidrógeno, entre otras cosas, tiene unos objetivos para el 2030 de tener entre 150 y 200 autobuses en España de hidrógeno, entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados y, efectivamente, entre 100 y 150 hidrogeneras. Pero esos 5.000, 7.500 vehículos ligeros y pesados de hidrógeno para el 2030, pues seguro que Ramón, como la voz del sector del transporte, también nos puedes decir cuál es esa visión, ¿no?, a la hora de cómo se conjugan estos dos sectores, movilidad, energía, y esa visión desde vuestro sector, ¿no? Muchas gracias, May. Repito, como mis compañeros, pues dar las gracias a la organización y a ti en particular por darnos la oportunidad de estar aquí representando al sector del transporte de mercancías. La nueva economía pues está pujante, esta es la tercera edición, estamos todos convencidos de que hay novedades, de que hay oportunidades, de que hay retos. Yo solamente quería empezar diciendo que al sector que represento, que es la movilidad de las personas y de los bienes a través de las carreteras y del sistema comodal, utilizando también el tren, el ferrocarril, pues es para la nueva economía y es para la economía de siempre. Es decir, no se concibe una economía sin movimiento real, físico, de bienes y de personas. El proyecto de ley de movilidad sostenible ya dice que la movilidad es un derecho de los ciudadanos y, por tanto, tenemos que hacerlo compatible con ser económicamente rentables y sostenibles ecológicamente. La pregunta es si podemos hacer algo, pues evidentemente que sí. Yo creo que se han barajado ya bastantes ideas. Para que nos hagamos también una idea más visual de las personas que nos están viendo aquí a través de la pantalla, de España este año, si no me equivoco, saldrán como 50.000 millones de euros hacia afuera para comprar energía fundamentalmente a los países productores de petróleo y de gas natural, o sea, que son casi 6 millones por hora. El rato que estamos aquí salen 5 millones de euros hacia. Por tanto, ahí coincidimos también las empresas y las finanzas nacionales. Eso es uno de los puntos donde la responsabilidad social y la cuenta de resultados se dan en la mano. Por tanto, es un buen punto en el que ataca. Es un buen punto en el que los retos nos pueden convertir en oportunidades. Para un camión o no tocar,
un camión pesado, más del 35, casi el 40% de sus costes operativos son precisamente la energía que necesita. Por tanto, estamos doblemente interesados en reducir ese impacto. Y que eso se traduzca también en una independencia energética del exterior, pues hoy día, con todo lo que estamos viendo, es evidentemente necesario para un país como España y para las empresas que representamos. Lo podemos hacer, lo tenemos que hacer además, por los dos motivos que estaba diciendo, y en definitiva yo quisiera simplemente resumirlo en que lo que necesitamos es lo que Carlos ha avanzado, una neutralidad tecnológica, un no apostar todas las cartas a un solo sector. Tenemos que tener una combinación de energías que serán más útiles unas en el entorno urbano, donde evidentemente los tubos de escape deberían desaparecer por otras emisiones sonoras y gaseosas que nos perjudican a los que vivimos en ciudad, pero que tiene que haber un mix. También utilizar mucho más la comodalidad, hacer la mezcla entre carretera, ferrocarril, carretera y barco, utilizar todos los medios disponibles y todas las energías disponibles y las soluciones que podamos barajar. Yo cuando voy a las empresas que representamos en ASTI, que son grandes empresas de transporte, y visito sus almacenes, casi todas tienen grandes almacenes, nunca veo carretillas ya que quemen combustible fósil. Son todas eléctricas porque existen. Existen, se pueden comprar, funcionan, son fiables, son económicamente rentables y todo el mundo ha apostado por ellas. En cuanto tengamos la mayor variedad posible de soluciones y podamos ir probándolas, de hecho, cuando me preguntas qué estáis haciendo, pues estamos colaborando precisamente en varios proyectos con petroleras, con energéticas eléctricas, de hidrógeno y también de biocombustibles y ahora se me ha olvidado la otra, y eléctricos, perdón, y camiones eléctricos también, y estamos probándolos, ¿no? En cuanto esto sea una realidad que podamos realmente pues, comprar y explotar, seguramente nadie se va a resistir porque todo el mundo está deseando dar el paso. Nos quedan años todavía, me temo, porque estamos todavía pues, viendo prototipos, viendo pruebas, pero tenemos que avanzar hacia ese punto. De hecho, vuelvo un poco a centrar el dato, ¿no? O sea, en el 2021 se batió récords de venta de camiones eléctricos, el país que más incrementó las ventas en camiones eléctricos y fueron 19, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una frase, ¿no?, que es esa realidad tecnológica para una neutralidad tecnológica, ¿no? Incluso los propios objetivos que están establecidos por la Comisión Europea y que ya están traspuestos a un Real Decreto Ley a nivel nacional, ya nos están marcando que efectivamente habrá un 14% de camiones eléctricos en la contratación pública, pero el resto… El parque rodante. Y que no son eléctricos, son de bajas emisiones, donde probablemente todo lo que hoy estamos hablando aquí tenga cabida, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas de… Efectivamente, todos vosotros estáis demostrando que hay oportunidades, todos, que tenemos una oportunidad como país y que la podemos aprovechar, ¿no? Vamos con tiempo porque los tengo súper estresados. Esto, el tiempo es oro. Vamos con tiempo. Os voy a hacer una segunda pregunta que es, aprovechando el BNew, que es un evento de referencia y un altavoz espectacular, ¿qué creéis que podemos hacer para acelerar precisamente esta conjugación entre movilidad y energía y que avancemos más rápido para promocionar esa movilidad sostenible, pero también esa energía que nos garantice una neutralidad climática, unas bajas emisiones, una independencia energética, un desarrollo local e incluso en muchos casos esa economía local? Y empiezo por ti, Santiago. Ya se están haciendo cosas, ¿no? Europa está regulando esa transición hacia esa movilidad verde, generando muchos epígrafes con distintos fondos, tanto para vehículo eléctrico como para hidrógeno, como para biometano, filtrando hacia los países con esas políticas que todos estamos adoptando. Y de esa forma, desde Europa sí que se están poniendo las bases. Después, en cada país, en España, pues bueno, se está generando en la parte del biogás un sistema de garantías de origen para saber que ese biogás y ese biometano procede de fuentes renovables, como pueden ser residuos, con un marco regulatorio de las emisiones de CO2. Entonces, lo que podemos hacer es acelerar ese marco y ese desarrollo de ese marco desde la Administración. Quizás es la forma más rápida de que podamos desde la industria el poder dar soluciones que puedan conjugar esa movilidad y esa energía
¿Qué nos falta además? Nos falta toda la política de fondos que ya se han trasladado y que ahora esos fondos pues lleguen a los industriales para que puedan construir esos proyectos, financiarlos y amortizarlos en el tiempo, que al final es beneficio para todos. Entonces, desde nuestro punto de vista, quizás es agilizar todos los trámites que estamos haciendo ahora. Tenemos urgencia, la crisis energética nos ha demostrado que tenemos urgencia y nos ha dado a todos un incremento en la factura que todos los meses sufrimos. Entonces, creo que es el momento de que Europa apriete el acelerador y cada país dentro de lo que puede también con las administraciones. De hecho, lo habéis mencionado anteriormente, por si acaso, el plan REPower EU precisamente busca esto, ante una situación de también crisis que estamos viviendo por guerras y dependencias energéticas que ahora más que nunca se nos ha mostrado que tenemos. Europa ha decidido establecer un plan para garantizar esa independencia y apostar por esos renovables, hasta el punto de que ha elevado el objetivo de porcentaje de renovables que necesitamos consumir a nivel europeo, pasando ya a un 45%. El 45% de la energía que consumamos va a tener que ser renovable a nivel europeo, que probablemente en España sea más. Y dentro de esa energía, como no, el transporte es un gran consumidor, como antes comentábamos. Luego, esa oportunidad de que Europa adquiera de nuevo un poco más de poder gracias a esa independencia energética, pues estamos viendo que no solo es una oportunidad, sino una necesidad, ¿no? José Luis, la misma pregunta. ¿Cómo podemos acelerar esto para que esa aceleración en la movilidad sea sostenible y contribuya también a esa independencia energética? Correcto. Hay varios factores en los que incidir, porque, bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro plan estratégico tenemos 60 puntos de inyección de red para plantas de biometano, de terceros que vamos a desarrollar, o 15 plantas de producción de biometano, cuando antes te comentaba que hay 5 en España prácticamente. Pues hace falta agilidad en los procesos administrativos como primer factor ineludible. No podemos mirar hacia otro lado, permisos, licencias, a veces proyectos de cualquier tipo tardamos hasta 2 años. No podemos tardar 2 años porque nos comemos la descarbonización por el camino. Otro tema, también lo ha comentado Santiago, el tema de la financiación. Financiación, subvenciones, créditos X, llamémoslo como sea, tienen que llegar y rápido, porque la iniciativa privada sola no puede. Hay un mercado, sobre todo el del hidrógeno que comentábamos, que no hay mercado. O sea, podemos ponerlo todo muy de color de rosa, pero Astic te lo está diciendo. Tenemos gente interesada, pero de momento no hay un mercado que acompañe a esa producción de hidrógeno que pueda haber. O sea, hay que ir casando producción y demanda. Eso es importantísimo. Luego, un marco regulatorio flexible, rápido y flexible. El hidrógeno está regulado. No sabemos cómo se inyectan las redes, qué porcentajes, falta mucho por regular, pero tampoco es sobre-regular, sino ser ágiles. Y luego colaboración público-privada, como ya se está haciendo, grandes consorcios, porque uno solo no puede, entre todos vamos a llegar más lejos, y en estas situaciones aunamos toda la cadena de valor, desde la producción, los electrolizadores, hasta el consumidor final, con la distribución y el transporte por medio. Y también diría un proyecto de generación de nuevas infraestructuras desde el punto de vista de los gases renovables con el hidrógeno, y hablando también un poco por como dice Repsol, multienergía. Tendría que haber un proyecto país en el cual regulemos, de alguna manera planifiquemos, mejor dicho, cómo vamos a llegar a desarrollar las capacidades de electrificación y de gases renovables y hidrógeno. Porque muchos sitios se solapan y no tiene sentido. Y podemos llegar más rápido, pero tiene que haber una planificación ordenada. No tiene sentido todo quererlo electrificar o todo quererlo gasificar. Habrá que ver qué usos y darles ese contenido de utilizar las tecnologías disponibles, pero sobre todo agilidad y financiación. Y que en el fondo nunca ha habido una única solución, para nada. Para la movilidad en concreto, nunca ha habido una única solución, no las intentemos establecer ahora. Siempre va a haber esta diversidad sobre la que podamos apostar, trabajar, colaborar y, efectivamente, desde un punto de vista público-privado, ¿no? Es decir, que yo me siento muy orgullosa de los cuatro sois miembros de Empresas por la Movilidad Sostenible y que es también parte de nuestro objetivo, ¿no? El crear estas sinergias y estas colaboraciones. Carlos. Bueno, vamos a ver. Si ponemos, por ejemplo, el foco, para hablar de un caso concreto, en la movilidad eléctrica, ¿qué podemos hacer para acelerar bueno, pues ese despliegue, ¿no? Ese desarrollo de la movilidad eléctrica en España? Bueno, pues hace unos días a mí me llamó mucho la atención una publicación de ANFAC, el segundo barómetro de electromovilidad de 2022, que decía que existen en España 15.772 puntos de recarga de acceso público a cierre de junio, el primer semestre, de los cuales el 83% son de hasta 22 kilovatios.
Es decir, de carga lenta o carga convencional. Lo primero que habría que hacer para acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España es dotar de calidad la infraestructura de recarga existente, profesionalizar la infraestructura de recarga existente. Y cuando hablo de dotar de calidad, de profesionalizar, hablo de adecuar las tecnologías a las necesidades de los usuarios. No tiene sentido, por ejemplo, montar una carga rápida o ultra rápida en casa de un cliente o una carga lenta en una estación de servicio. Hablo de que el mantenimiento tiene que ser impecable. Hablo de que tiene que haber como tercer pilar un acceso universal para todos los usuarios en lo que a medios de pago se refiere, etcétera, etcétera. Nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo es un despliegue inteligente de red, aplicando criterios de capilaridad e instalando infraestructuras de carga rápida y ultra rápida en ubicaciones estratégicas de interés para los usuarios de vehículo eléctrico, y en ese sentido, pues bueno, recientemente anunciamos un plan de expansión de red que pasaba por tener más de 1000 puntos de carga rápida y ultra rápida a cierre de este 2022, en diciembre del 22, con una distancia máxima entre punto y punto de 50 kilómetros, como decía, puntos de carga rápida y ultra rápida, de los cuales ya llevamos instalados más de 950. Pero por el camino nos estamos encontrando que, aunque se están haciendo cosas, como comentaba anteriormente, existen muchas trabas administrativas. Y yo las englobaría en tres. Por un lado está la obtención de licencias, la autorización de la Dirección General de Carreteras del MITMA. En segundo lugar estarían los trámites con la distribuidora, tanto a nivel de condiciones técnico-económicas como del posterior entronque. Y en tercer lugar, la legalización en industria. Hay comunidades autónomas en las que esta solicitud se puede hacer de forma telemática y en 1 o 2 días tenemos el certificado de instalación, el acta de puesta en marcha del servicio. Y en otras en las que no se permite hacer de forma telemática, los tiempos de respuesta están entre 5 o 6 meses aproximadamente. En definitiva, montar un punto de recarga en una estación de servicio a nivel de ejecución de obra nos lleva 3 o 4 semanas, ponerlo en marcha, dar un servicio al ciudadano puede llevarnos meses o incluso años. Entonces, volviendo y recapitulando un poco, es necesario reducir y flexibilizar los trámites administrativos si queremos desarrollar la movilidad eléctrica en España. De hecho, quiero recordar que en torno a unos 4.000 puntos de recarga los que había instalado el año pasado y, sin embargo, que no estaban activos precisamente por trámites burocráticos, ¿no? Importante ese mensaje, importante también el mensaje de poner al usuario en el centro. Esto que acaba de comentar Carlos, de que el método de pago sea similar para todos, es poner al usuario en el centro. Eso es un requerimiento que ya establece la normativa europea, que obliga a que esos puntos sean interoperables y que el método de pago sea también elegido por el usuario. Y, sin embargo, España es de los pocos países que sigue sin cumplirlo, ¿no? O sea, que por un lado tenemos mucha burocracia y, por otro lado, hay mucha normativa que ya nos viene dada y que nos ayudaría muchísimo a acelerar esa movilidad y que seguimos sin dar ese paso, ¿no? Y ya, por último, viene una revolución también, porque a todo esto, y también tenemos que decirlo, la normativa en movilidad está cambiando tanto en el último año que en 3 meses no solo todos los municipios de más de 50.000 habitantes o de 20.000, 149 municipios, aunque han sido 170 los que han pedido subvenciones, van a tener que establecer zonas de bajas emisiones, sino que también en 3 meses la Administración va a tener que instalar puntos de recarga en todos aquellos aparcamientos de edificios que gestiona la Administración pública, a razón de un punto de recarga por cada 20 plazas y a razón de 1 por cada 40 si son parkings asociados a edificios no residenciales que no gestiona la Administración, hoteles, supermercados. Viene tal revolución en la movilidad que o somos ágiles en esas tramitaciones o empezaremos a ver cómo ese usuario cada vez se echa más para atrás o ve esos topes que hoy en día ya no existen como usuaria, pero que nos empeñamos a nivel local en que hay alguno que otro todavía, ¿no? Ramón. Vale. Te voy a llevar un poco la Llévame la contraria, sí. Es que si no. Además, ¿qué se puede hacer para acelerar? Bueno, tenemos que acelerar, pues sí, seguramente, porque el 2030 está aquí. Sí. Es que yo todavía me acuerdo cuando hemos pasado años hablando de la Agenda 2020, que ya se nos olvidó, sí, pero la 2030 esto lo tenemos ya aquí, ¿no? Que sí, queda muy poco tiempo. Solamente un dato para los que nos están escuchando: el parque rodante de camiones pesados en Europa tiene una media de edad de más de 13 años, ¿eh? La media. Quiero decir que los parques no se cambian tan deprisa y, por tanto, es necesario tener en cuenta ese factor. Yo diría, para acelerar al máximo posible, lo primero es no tener prisa y no embarcarse por las prisas, porque nos corre prisa en inversiones que a lo mejor luego resulta que no tienen clientes suficientes porque no hay suficiente demanda de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues las dos cosas tienen que ir acompasadas. El lunes votó la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo una apuesta fuerte por desplegar en Europa
toda una red de suministro de energías alternativas para el transporte por carretera fundamentalmente. Veremos a ver si el Parlamento lo ratifica. Esto es la Comisión de Transporte, falta que lo haga el Pleno, y llevándolo un poco a la contraria al Consejo Europeo, que está formado por todos los gobiernos que, viendo cómo venía y lo deprisa y los 2 años que hemos pasado de pandemia, más la crisis económica en la que estamos, que no podemos olvidar, pues se frenaron un poquito. El Parlamento, el representante del pueblo europeo, ha dicho no te frenes y sigue apostando por desplegar una red que pueda hacer que la gente pues, o las industrias compren este tipo de vehículos y los utilicen, porque si no hay esa red. Entonces, no tener prisa. Seguridad jurídica, y por supuesto agilidad y simplificación y claridad en la normativa, pero también un poco de seguridad jurídica y respaldar a los pioneros. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en el mundo del transporte por carretera una situación kafkiana. Hace 18 meses 1 kilo de gas natural para un camión, de los que habían comprado camiones de gas natural, que son bastante más caros que los diésel, pero ya apostaron por ese combustible menos impactante en las emisiones. Pues estos se encuentran ahora que lo que valía 0,60 euros el kilo vale 2,80. Por lo tanto, dejan de ser competitivos, no pueden dar precios capaces de tener clientes y nadie se ha acordado de ellos. Se ha rebajado, se ha topado el precio del gas para los que producen energía eléctrica, pero no se ha topado el precio del gas ni se ha hecho ningún tipo de ayuda para esta gente que dio el paso. Entonces, la seguridad en ese aspecto es importante. El que dé el paso, el que apueste por energías nuevas, el que invierta y forme a su personal también para utilizar un camión de hidrógeno o un camión eléctrico, que no es tan fácil el cambio entre unos y otros, pues esta gente tiene que tener la seguridad de que si algo va mal, no nos van a dejar tirados y voy a quebrar mi empresa, que es lo que están viendo que les está pasando a los que apostaron por el gas natural. Entonces, no tener prisa, claridad y simpleza y mantener una visión amplia, que creo que esto estoy redundando, pero quiero insistir en que no hay una solución única. Tú misma lo has dicho, seguramente tenemos que convivir con muchas. Sería bueno que nadie creyese que tiene la solución. Y sobre todo si es un político que tiene capacidad legislativa, no orientase esa directiva hacia esa solución que cree que en el 2030, y no digamos ya en el 2050, es la solución verdadera. Por tanto, neutralidad. En estos momentos, yo digo por las experiencias que estamos teniendo en las empresas, por los precios que tienen y tal, pero sobre todo por la realidad tecnológica. Están como están los vehículos de energías alternativas para vehículos pesados, estoy hablando. Quiero siempre diferenciar del reparto urbano. Vehículos pesados de media y larga distancia, pues la realidad tecnológica ya casi la tenemos aquí. Existen los vehículos que se mueven con hidrógeno, existen los vehículos que se mueven con electricidad, pero la realidad industrial está muy lejos y no vemos, por lo menos en Europa, que las inversiones que se estén haciendo vayan a permitir que alguien que haga un pedido de 500 camiones, tenemos afiliados de ASTIC que hacen pedidos de 500 camiones de una vez. Pues si uno de estos, solo uno, pide 500 camiones eléctricos, llegamos al 2030 y no se los hemos servido. Por tanto, acompasar la realidad industrial con la tecnológica sería importante, y nosotros apostamos que en estos momentos, para acelerar el cambio, convendría, y ya termino, sin acelerarse, ¿eh? Sí, convendría apostar por los ecocombustibles, los biocombustibles, los combustibles sintéticos que son neutros en carbono y que pueden convertir en neutro en carbono cualquier camión de cualquier edad, simplemente por el hecho de que el combustible ya es, al quemarlo, neutro en carbono. Los ecocombustibles, los biocombustibles en general también son una buena solución que nos pueden permitir llegar a tiempo para que las realidades tecnológicas e industriales de las energías alternativas pues sean algo que podamos comprar, que podamos utilizar y podamos dar el servicio que la sociedad necesita. Pues Clara, si me dejas antes de... Sí, es verdad que me gustaría, si podéis, dejar un mensaje en un tuit, porque como veis es información muy interesante la que estáis dando. Ese último mensaje que os gustaría que se quedase. Santiago. Bueno, yo te diría, primero apoyo todo lo que ha dicho Ramón, que tiene toda la razón, que la política va por un lado y la tecnología por otro, y llegaremos. Como tenemos poco tiempo, un tuit, te diría que el biometano ahora mismo es la forma más rápida, eficaz, económica y eficiente de poder descarbonizar. Y debemos aprovecharlo. José Luis. Pues un poco ahondando en las palabras de Santiago también, nosotros estamos comprometidos totalmente con la movilidad sostenible y la transición. Y el biometano es la palanca que hay que utilizar ahora mismo porque es la realidad palpable y más rápida, aprovechando las redes y los vehículos que ya tenemos de gas natural, haciéndolos totalmente neutros y caminando hacia el hidrógeno, que va a tener un desarrollo de unos cuantos años más. Carlos. Repsol, con el objetivo de ser cero emisiones netas en 2050, pondrá en marcha la primera planta de biocombustibles avanzados de España, instalará hidrogeneras y ampliará la red de puntos de recarga de acceso público, entre otros proyectos relevantes. Ramón.
Bueno, yo en un tuit, sin transporte pesado no funciona la economía, ni hay bienestar social, ni habría ciudades. Creemos que es algo que tenemos que señalar. Y por otra parte, decir que los ecocombustibles son la solución actual para llegar a una transición energética óptima, mantener la competencia entre energías. Y que aprovechemos la movilidad como esa oportunidad que tenemos de país. Bueno, ¿y cómo habéis aprovechado el tiempo? Madre mía, ya, mira, no me cabe más. Yo no sé si voy a ser capaz de hacer un resumen de todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, May lo ha repetido varias veces, ¿eh? Independencia energética y economía circular. Esto es lo que se pretende, esa economía circular, pues que hace que bueno, pues los purines, por ejemplo, ¿no? que bueno, les dan otra utilidad también, son oportunidades también para el sector, pues bueno, de la ganadería, para los agricultores, que también es un sector que necesita también de nuevas oportunidades. Bueno, vamos al tema porque tenemos muchas cosas por comentar. Tenemos un trinomio en lo que a energía renovable se refiere: hidrógeno, biometano y la fotovoltaica. Pero bueno, la vedette es el biometano. Yo estaba ya por el hidrógeno, pero no, las cosas cambian y rápido. El hidrógeno sí, pero dentro de unos años. Estamos en ello, porque necesitamos un poquito más pues, para sacar adelante esta tecnología. Pero el biometano es la apuesta en estos momentos de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque tiene una huella negativa de carbono, es decir, no solo cero, sino que entiendo que va limpiando, ¿no? El aire. Bueno, eso es extraordinario y además compatible, he entendido, con los camiones que tenemos ahora. Es decir, no hay que cambiar el camión o la furgoneta, sino que se cambia el combustible. Oiga, por favor, vamos a ello, ¿no? Que cuando piensas en las inversiones que hay que hacer para cambiar toda la tecnología, ¿no? Antes creo que en la sesión anterior daban el precio, no sé si era furgoneta o camión eléctrico, 650.000 euros. Claro, al sector del transporte un camión de hidrógeno, claro, el pelo se le sube para arriba, no me extraña. Más cosas que hemos comentado en esta sesión, que no hay una sola energía, está clara, aunque se diga, apostamos ahora por el biometano, luego va a llegar el hidrógeno. Lo mejor es el mix, como siempre lo mejor, como se ha dicho aquí, es colaborar, ¿no? Y no apostarlo todo a una sola carta, a un solo sector energético. Hay que repartirlo un poco todo. ¿Por qué? Porque el sector de la movilidad necesita y mucho, y por lo tanto si podemos tirar de 3 o 4 sectores o energías renovables, mejor que una sola. Hay que acelerar esta transición, os lo decía José Luis, somos el tercer país en producción de biometano y vamos adelante. Hemos oído aquí nuevas iniciativas que están ya a punto de convertirse en realidad. Y que en el 2050 nos decía también José Luis que seremos capaces de esta energía que ahora nos da el gas, de sustituirla pues, por el hidrógeno y por el biometano. Necesitamos, bueno, esto nos lo han pedido, yo creo, ya llevo 3 días aquí en Biniu Mobility, en todas las sesiones, por favor, un marco regulatorio rápido, ágil, que sea flexible, ¿no? Porque yo siempre digo que si en la administración pública detrás están las personas, ¿no? Y las personas somos flexibles, pues bueno, tendrían que ser también flexibles, ¿no? Esta normativa, ¿no? Porque los cambios, esta sociedad líquida en la que vivimos exigen esta liquidez también. Y bueno, y una planificación, por favor, organización, orden, planificación ordenada y ser eficientes, que esto es la energía más verde que hay. Lo hemos comentado hace muy poquito. Bueno, más cosas. Ya me he perdido porque me he apuntado en tantas cosas que ya no sé qué más decir. Nos decía Ramón, sí, en el transporte no hay que tener prisa, eso me ha gustado, porque vamos acelerados incluso hablando. Y otra cosa que también me ha notado cuando hablaba Carlos Bermúdez de Repsol y hablaba pues, bueno, de cómo están adecuando, ¿no? Esas 3.300 estaciones de servicio se están convirtiendo ya en hubs energéticos. Comentábamos ayer también que, por ejemplo, los concesionarios de coches ya serán hubs de movilidad, ¿no? Cómo estamos cambiando conceptos, cómo estamos transformando algo que ya tenemos y sobre todo, ¿por qué? Porque los usuarios de esta movilidad encontremos respuestas, ¿no? Y esas cargas rápidas y ultra rápidas donde las necesitamos. No en casa, que el coche tiene toda la noche para cargarse, déjale tiempo que respire, pero cuando nos paramos en una estación, oiga, yo tengo 20 minutos para cargar mi coche que tengo que llegar a Barcelona o donde sea. Bueno, qué interesante. Gracias por acompañarnos en Biniu. May, no dejo que te vayas, solo dejo que te vayas, que descanses, que te vayas a comer y que vuelvas porque, bueno, May es una mujer
Bueno, como todas las mujeres tenemos que ser, y los hombres también, feminista, y estamos en el tema de las mujeres. Hay mujeres en movilidad, como las meigas, a verlas, hay algunas que hemos visto aquí, pero las necesitamos, pero sobre todo queremos verlas. ¿Por qué? Porque es muy importante, sobre todo para las mujeres y para los hombres también, jóvenes, niños, chicos, que vean que las mujeres llegamos y estamos allí. Tener referentes de liderazgo femenino cercanos, mujeres que lideren, porque señoras y señores, si no estamos donde se toman decisiones, las cosas no cambian. Por lo tanto, esto es lo que veremos después a las 4 aquí en Biniu Mobility. Y podéis aplaudir el público que estáis aquí con energía. Hasta dentro de un rato. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.